Hola, buenas tardes. Bienvenidos otra vez más a un webinar del CEIS, como todos los miércoles. Soy Fabián y bueno, como ya he estado aquí otras veces hablando de otro tipo de temas y hoy vamos a hablar un poquito como he puesto ahí, de vectores de ataque. Va a ser un webinar un poco, o sea, bueno, un poco, ¿no? Totalmente teórico, no va a haber laboratorio, simplemente es explicar un poco, pues, a modo de concienciación, pues, cuáles son las vías por las que se suele intentar atacar los sistemas y tal. Digamos lo que serían los vectores de ataque. Ahora veríamos a ver cómo son, o cuáles son, digamos, y cómo se clasifican y las más importantes. ¿Vale? Entonces vamos a empezar. Espero que se oiga bien todo, se me vea bien. Bueno, vale. A ver, ahora. Vale, aquí se ha puesto un índice, va a ser muy breve. Simplemente va a ser explicar qué es un vector de ataque, a grandes rasgos los tipos de vectores de ataque que hay, dentro de luego ya ahondar un poco más en cada vector de ataque y son los más comunes. Seguramente hay más, pero bueno, yo he hecho una recopilación de unos cuantos, no sé si son 9 o 10, para que, bueno, ya digo que seguramente hay más. Y luego algunas, digamos, cosas que se hacen para controlar esos vectores, digamos, esas posibles situaciones que se den o vulnerabilidades para lo que se hace, digamos, para evitar que sean atacadas, ¿vale? Vale, vamos a empezar mirando qué es un vector de ataque. Yo os he puesto una definición, voy a mover un poquito la pantalla, porque si no la corta. Vale, entonces aquí os he puesto que un vector de ataque es el método que utiliza un atacante para obtener acceso a un sistema y acceder a información confidencial, aprovechando las vulnerabilidades existentes en una red, sistema o aplicación. Digamos que sería, bueno, como dice la definición, a grandes rasgos sería pues la forma o el método, digamos, que va a usar un atacante para entrar. Que sería como, no sé, como si, por ejemplo, no dejan de ser muchas veces ladrones o delincuentes la gente que accede a los sistemas. Entonces, es como si un ladrón quiere atracar un banco, por decirlo de alguna manera, y antes de hacer ese robo o en este caso, en nuestro caso sería ese ataque a un sistema, pues lo que haces es hacer una especie de estudio y revisar las diferentes vías que te podrían dar acceso a ese sistema, o en el caso del ladrón, las formas que tendría de acceder al banco para robar el dinero, para lo que fuera, o a un banco o cualquier un edificio que quiera entrar a robar información, cualquier cosa. Entonces, digamos, cada una de las cosas, digamos, o de los factores que puedes utilizar para acceder al sistema. No sé, o puede ser controlar qué puerta se puede quedar abierta, en nuestro caso, a lo mejor qué puerto puede estar abierto y por el que pueden acceder, o ver el tema de vigilancia en un tema de un banco, pues ver cuándo se cambian los turnos, pues algo así, digamos, que sería como una forma de ver por dónde podría entrar o qué podría aprovechar yo para poder intentar acceder al sistema, ¿vale? Todo el conjunto, o sea, bueno, esto se hace bueno, se suele hacer análisis, digamos, pues, por ejemplo, en el caso de la ciberseguridad, una muy básica es hacer un escaneo de puertos. Haces un escaneo de puertos sobre una red o sobre un sistema y así ya sabes más o menos qué puertos hay abiertos y a partir de ahí, pues, explotar esa vulnerabilidad, dependiendo del puerto que esté abierto, pues puedo usar esto, puedo usar esto otro para poder intentar acceder. O incluso coger utilizar datos de la gente mediante OSINT, o inteligencia, o sea, digamos, ingeniería social que se llama, para saber datos, para adivinar contraseñas o llegar a usuarios, o incluso infiltrar a alguien, que también se suele hacer, o pagar a alguien dentro de la organización para que te permita ese acceso. Sería otra opción. Entonces, todo eso junto, como pongo abajo, es lo que puede ser atacado. Entonces, eso se conoce como superficie de ataque. Entonces, está formada por todos los puntos del perímetro del dispositivo, los componentes de la red, servicios, sistema, entorno, que pueden ser utilizados para entrar, causar un daño o extraer datos, incluyendo, como os he dicho, usuarios y contraseñas para acceder. Digamos que todos los puntos, todos los factores que nos permitirían acceder al sistema, pues eso es lo que se conoce como superficie de ataque. Por ejemplo, aquí en la imagen he puesto, por ejemplo, aquí el atacante elige el phishing. Con el phishing puede acceder a una serie de vulnerabilidades que hay en el sistema, consigue entrar a lo mejor a un endpoint, a un terminal de la organización o de la red, y a través de él, pues puede acceder a los servidores. Una vez ya conseguido el acceso, pues conseguiría entrar, digamos, al sistema, ¿vale?
¿Qué tipos nos vamos a encontrar de vectores de ataque? Se clasifican sobre todo en dos grandes grupos, que son los pasivos y los activos. Pasivos, ¿en qué se diferencian uno de otro? Pasivos son aquellos vectores de ataque en los que nos va a permitir o vamos a conseguir acceder al sistema, pero sin alterar, digamos, los recursos del sistema, sin causar ningún daño al sistema. Podemos acceder, como he puesto aquí, los típicos OSINT o ingeniería social, phishing. El phishing es pues, el típico correo fraudulento con el que consigues los datos de acceso a un sistema, entras al sistema, coges los datos y te los llevas y ya está, pero no alteras, digamos, el sistema en sí. Spear phishing, que es como el phishing, pero va dirigido a un colectivo, por ejemplo, a los administradores, a los contables o, digamos, un colectivo dentro de la... Un momento, que he pasado de diapositiva, un colectivo dentro de la propia organización. Sniffing también para conseguir datos, etcétera. El OSINT también ingeniería social, como os he dicho antes, para, pues eso, realizas cuestionarios o consigues información sobre la organización y con esos datos pues puedes intentar realizar ataques de fuerza bruta, conociendo pues eso, usuarios o datos de los trabajadores, etcétera, que puedes usar para adivinar contraseñas o cualquier otro tipo de cosas. Y en cambio, los vectores de ataque activos es todo lo contrario, es conseguir acceso al sistema, pero ahí ya sí alterarías, digamos, un poco el sistema en sí o los recursos del sistema. ¿Cuáles pueden ser? Pues como introduciendo malware en el sistema, pues alterarías el sistema. Esto también el malware puede ser introducido a través de phishing, o sea, puedes usar un vector de ataque pasivo para luego entrar con uno activo. Consigues con el phishing que acceda a una página, se descargue un archivo y ese archivo pues introduce un malware en el sistema que permite acceder a atacante por secuestro de dominio, alterando los servidores de dominio. Incluso accediendo al router, puedes modificar la tabla de enrutamiento y hacer que apunte a otro sitio y entonces poder acceder. Ataque de dos para tumbar el sistema, realizar peticiones ingentes, ¿no? A gran volumen para que el sistema caiga y de alguna manera poder intentar entrar al sistema. O incluso ransomware, que es el que más de moda está, el que más beneficios proporciona, que es pues eso, acceder al sistema, codificarlo todo, de tal manera que tienen que o pagan un rescate o te quedas con todos los datos encriptados, si bien no has tenido la precaución de tener políticas de copia de seguridad, etcétera. Vale. Ahora vamos a entrar un poquito en lo que son los tipos, bueno, los vectores de ataque, explicarlos un poquillo más en profundidad para ver cuáles son, ¿vale? Vale, los más comunes. Los más comunes, bueno, los vectores de ataque, como os pongo aquí, van cambiando con el avance de la tecnología, ¿vale? Porque antiguamente a ver, con Internet todo ha evolucionado mucho más deprisa y hay muchas más vulnerabilidades. Yo conozco antiguamente, pues realmente casi todos los ataques que había antes de Internet, pues básicamente era reventar el sistema. Eran virus que te borraban todo, te bloqueaban los equipos, pero era más complicado, digamos, robar datos por la falta de Internet, era más difícil distribuirlo. Entonces, el primero de ellos que os pongo aquí, que es el correo electrónico y la mensajería instantánea, a pesar de que mucha gente cree bueno, que cada vez que llegan correos electrónicos dice, bueno, pues hasta un tonto vería esto, pues es el más usado y el que se sigue usando, es decir, y es el que más beneficios da, porque la gente sigue cayendo en este tipo de ataques. Realmente es mediante el uso de email, como juego aquí, y SMS, de phishing sobre todo, suplanta organizaciones conocidas, por ejemplo, un banco, un organismo público, por ejemplo, muy conocido solo de las multas de tráfico que te dicen que te falta, que tienes una multa que tienes que pagar, correos, también es de los más conocidos, o empresas de paquetería. Entonces esto te mandan un correo con un texto, convenciendo, se ve en el texto que te intentan convencer, o te explican lo que sucede, y con un enlace al final para redirigirte a una página que suplanta, digamos, la empresa, organización de la que viene o de la que te intenta hacer creer, o bien te roban las credenciales de acceso porque siempre te sale el típico formulario de login, o directamente te descargan datos que instalan malware en el sistema, en tu ordenador, bueno, en el caso de una empresa, pues en el sistema. Ya sabemos que en una empresa, con una red de ordenadores, se instala un malware en un equipo y es muy probable que acabe en toda la red. Entonces, esto a pesar de que, bueno, parece muy evidente por el tema de fácil, bueno, fácil hasta cierto punto reconocerlo, porque lees el texto del correo, se ve que es
que es una traducción con errores de ortografía o palabras que están mal puestas, digamos, pues si es en español, claro, si es en inglés sería diferente. Pero cuando son en castellano, pues es fácil, bueno, es complicado que si te lees bien el correo, que digamos pase el correo como real. Pero vamos, la medida más normal es ver la ruta donde te va a mandar, que suelen ser rutas en las que viene digamos, la dirección de correo, viene el nombre de la organización, pero no sé, yo me he encontrado casos que el banco, por ejemplo, el Banco Santander, venía Santander en el nombre, pero por ejemplo ponía San, la barra del 7 inclinada y luego Tander, todo así junto, la barra ahí en medio, si lo lees rápido no la ves y piensas que es el Banco Santander, pero eso digo que es sencillo detectarlos si te fijas un poco en lo que te ha llegado. Y bueno, evidentemente si no estás esperando un paquete de correo, lo suyo es que no puse un enlace diciéndote que está un correo, un paquete esperándote en la oficina y que vayas a por él y que entres y que pagues un dinero. Es lo lógico. Pero bueno. Luego también a través de los SMS, o sea, con el tema de las aplicaciones de mensajería instantánea, pues es muy común el tema del SMS, de phishing. Bueno, sobre todo los de correo vienen a través de SMS o de incluso de la agencia tributaria. En la época en la que se presenta la declaración de la renta es muy común que haya mensajes de ese tipo diciendo que tienes una devolución pendiente y cosas así. Entonces, es mucho más sencillo, ahora más, digamos, ha aumentado más el tema del SMS o el mensaje instantáneo, porque es mucho más sencillo llegar a un teléfono, es decir, construir un teléfono a través de un bot, de un programa, un script. Son 9, por ejemplo, si es España, pues sabes que va un 34 delante del código de país y son 9 dígitos, que suele empezar por 6 o 7. Entonces, mucho más fácil construir un número de teléfono aleatorio que vaya mandando mensajes ahí a mansalva que un correo electrónico. A lo mejor un correo electrónico tendrías que acudir a comprar una lista de correos o un listado de correos en la deep web pues, para poder mandar correos sin necesidad de que sea algo aleatorio. Es muy más complicado. Pero bueno, sí que ya digo que sigue siendo a pesar de que parece que es evidente, sigue siendo la vía que más ataques se producen y que más beneficios reportan. Hay algunos ejemplos de malware que se instalan con esto del tema del phishing, o phishing, spear phishing, walling, que también se llama así, es smishing. Hay multitud de ellos. Son los de tipo ransomware que ya hemos hablado antes, que es el que te encripta el sistema, básicamente, para pedir luego un rescate. Y el tipo zombie, que lo que hace es, se usa sobre todo para ataques de dos. Te instalan en el equipo un programa que se queda tu equipo como un zombie, van infectando equipos por el mundo y entonces cuando en un determinado momento ese malware se activa y todos los equipos que están infectados con él lanzan peticiones a un sistema que quieren tirar y pues eso, es más fácil hacerlo desde millones de ordenadores que desde un ordenador. Entonces es ese tipo de malware, ¿vale? Pues pasamos a los siguientes. Me paro un poco más en este porque bueno, es el más conocido y el que más nos llega a casi todos. Entonces, navegación web, también aprovechando la falta de actualización de algunos navegadores, voy a quitarme de aquí, que tapo un poco el texto, aprovechando la falta de actualización de navegadores o instalando plugins de tipo malicioso o suplantando web legítimas, como el tema del phishing, pues se pueden llevar a cabo ataques de tipo phishing igualmente y la instalación de malware. Entonces, la navegación web sería otra vía, otro vector de ataque. Ya les digo, suplantación. El tema de que, bueno, he oído que hay un plugin que me puede hacer esto y te bajas uno que no es y resulta que ese plugin es malicioso, te lo instalas en el navegador y ya está, ya tienen acceso a tu sistema. Y ya les digo, tema de phishing igual que antes en el correo, pues igual, con el navegador web que no esté actualizado para proteger vulnerabilidades o esos plugins pues acceden. He puesto aquí dos ejemplos, que es el Drive by Download, que simplemente con el hecho de visitar una página web se te descarga el malware, o ver un correo HTML y pinchar en el enlace se te descarga, o incluso un formulario, hacer un formulario, te mandan un correo con un formulario, le das al botón para enviar el formulario y se te descarga un malware. Es de esos ataques. O el browser in the browser, que es que simula, tú accedes a una página web y te simula de repente que sale una ventana emergente para meter usuario y contraseña, los metes y ya tienen tus datos. Aquí lo único que había que hacer para evitar esto es, pues eso, fijarse en esas ventanas He estado comprobando que, bueno, algunas ventanas de ese tipo, pues no salen como una ventana más del navegador, sale como integral en el navegador. No se te abre, digamos, otra pestañita en el navegador
o no las puedes cambiar de tamaño, entonces puede ser un poco sospechoso eso, ¿vale? Vale, otro tipo de vector de ataque son los endpoints. Los endpoints son los terminales, los ordenadores, móviles, todo, digamos un terminal. Esto, ¿qué sucede o qué se utiliza? Pues porque cuando los terminales están sin actualizar o que tienen las configuraciones por defecto del terminal del fabricante, que son ocasiones poco seguras, no ha habido actualizaciones en él, pues eso permite que, como todas las vulnerabilidades que se han detectado posteriormente no han sido parcheadas con una actualización, pues es fácil que permitan acceso a lo mismo y que se manipulen. Incluso podríamos decir que incluso a terminales que tienen contraseñas por defecto del fabricante, que no se suelen cambiar en muchos casos, pues eso como ya está por defecto, pues lo primero que se va a probar es intentar acceder a ese dispositivo con esa contraseña y a través de él pues acceder a la red. Un ejemplo de endpoint vulnerable, pues tenemos cada vez más utilizados, pues son los dispositivos IoT o Internet de las cosas que se llaman, como son los asistentes virtuales tipo Alexa, todo este tipo de asistentes, cámaras de seguridad o incluso electrodomésticos, ¿vale? Ese tipo de dispositivos, si no se actualizan o y tienen acceso a la red, pues se pueden utilizar para acceder a una red en concreto, ¿vale? Vale, el otro vector que tenemos son aplicaciones web, portales corporativos o intranet. Estos típicos, bueno, pues eso, que a lo mejor trabajas desde tu casa o bueno, incluso cualquier cosa, accedes a un portal web, si no están dentro de una red segura o por ejemplo, a través de una VPN o etcétera, o están mal configurados o desactualizados, pues puede llegar a sufrir ataques. Otra opción también, otra cosa que sucede es que en estos portales den información de los usuarios, demasiada, digamos. Pues esto puede provocar que, bueno, pues que sepamos demasiado de la gente de la empresa, el nombre de empleados, fechas de nacimiento, todo ese tipo de cosas que al final dan mucha información al atacante y puede ser utilizada, pues eso, para adivinar contraseñas o usuario y contraseña, credenciales de acceso, básicamente. Entonces aquí tenemos, bueno, pues como se indicaba antes, el spear phishing, cuando sabes que los departamentos, si salen los departamentos que tiene la empresa, pues ya puedes ir dirigiendo ataques a determinados departamentos, es decir, proceso de información de la empresa. Y en la inyección SQL, como hemos hablado en otros webinars anteriores, pues eso, por fallo del sistema, de la forma de diseñar los formularios para el login en esos tipos de portales, pues pueden producir también este tipo de inyecciones de código que haga que podamos acceder al sistema pues sin ningún tipo de problema. Por eso es importante, como ya hemos dicho en otros webinars, pues eso, ese tipo de formulario, pues acotarlo lo máximo posible, poner todas las medidas que sean necesarias para evitar que se pueda manipular de alguna manera. También el auge de aplicaciones en la nube también hace que pueden ser utilizadas como vector de ataque. Igual si sabemos que esa aplicación tiene una vulnerabilidad, no se ha actualizado, o cualquier tipo o sea, bueno, no sé, cualquier tipo de historia que pueda provocar si sabemos que está ahí, pues el atacante puede utilizarlo. En este caso, si somos nosotros atacantes, pues podríamos utilizarla para entrar, siempre y cuando no se haya actualizado, no se haya ese error de seguridad que tenga esa aplicación, pues no se haya corregido. Vale. Otro que tenemos es el software de redes y sistemas mal configurados. Lo que comentaba, esto casi todo es lo mismo, aunque viene siendo lo mismo. Hay que actualizar, como aquí, no se siguen procedimientos adecuados en la configuración del software de la organización o no se han aplicado actualizaciones sobre ese software, pues que sean versiones antiguas o que hay aplicaciones que a lo mejor las seguimos usando y ya no tienen un soporte ya no se salen actualizaciones de esa aplicación, que a lo mejor sería más recomendable cambiar a otra aplicación. Si esa está fuera de su vida útil ya, pues puede ser susceptible de que sea atacada porque se detecten vulnerabilidades que ya no se van a corregir porque ya no hay nadie que la parche. Pues aquí tenemos, por eso, he puesto el DNS hijacking, atacando un router. Esto es lo que hablaba antes. Un router. Nos pone un router, tenemos una pequeña empresa o en nuestra casa mismo, nos pone un router la operadora, el ISP, y dejamos el router con la clave que tiene de inicio, no lo cambiamos, dejamos esa clave que es por defecto, hay listas de claves que se usan en usuario y contraseña para acceder, y cambian el servidor DNS, lo redirigen a un DNS propio para que cuando queramos acceder a cualquier página, pues accedemos a ese DNS y ya empiezan a capturar todo lo que estamos haciendo. Pues eso es una vía de ataque. O el ataque 2 saturando las redes con peticiones que no son debidamente gestionadas por el sistema. Es decir, si no ponemos un límite de peticiones,
Si tenemos un formulario de acceso a la web y no ponemos límite de intentos, por ejemplo, pues pueden lanzarnos ataques de fuerza bruta, pueden lanzarnos peticiones infinitas al sistema para que se acabe cayendo. Y en el caso del formulario, para acabar adivinando el uso de la contraseña. Entonces, lo que se hace es eso, poner límite de peticiones. Si el sistema detecta una IP que está pidiendo continuamente, pues la bloquea directamente. Entonces ya, pues es una forma de protegerse. Vale, ya estamos terminando. Credenciales de usuario, esto es importante, porque estas pueden ser obtenidas por fuerza bruta o por ataques de ingeniería social, así como mediante el uso de keyloggers o software que espía redes wifi abiertas o con cifrado obsoleto. Vale, estos son los típicos usuarios y contraseñas. Usar usuarios sencillos, es un poco rollo tener que estar cambiando claves, usar claves largas o usar claves complicadas con caracteres raros, pero es que te encuentras muy a menudo en empresas que tienen un usuario, el típico usuario admin, y es que os asombraría que hay gente que todavía usa el 1234 y cosas así, o admin. Entonces, es un poco contraproducente para la empresa a la hora de tener seguridad. Y luego ataques de ingeniería social. A través del correo electrónico, muchas veces un ataque, bueno, yo lo he visto, a mí me han llegado muchos cuestionarios que te mandan, si estás en el trabajo, te mandan cuestionarios, uy, un cuestionario, qué bien, que aquí si relleno este cuestionario entro en el sorteo de un iPhone 25, yo qué sé. Pues coge lo rellenas, que son preguntas que a lo mejor tú ves que no tienen sentido, o que, bueno, pues me están preguntando por qué si tengo un perro, o cuándo no, o de qué año soy. Pues todo ese tipo de información puede llevar a cabo que, o sea, puede dar lugar a que, pues si tú has puesto en tu clave el año que naciste o los años que tienes, o no sé, tu nombre, tu apellido, pues al final son datos que estás dando a los atacantes para acceder al sistema. Entonces, por eso pues eso siempre se dice que hay que usar contraseñas pues, con números y letras aleatorios. En nuestro caso, dicen que una buena práctica que podemos hacer nosotros es meter la ñ, pues eso, porque los diccionarios de claves suelen ir al final y hay diccionarios de claves que no la traen. Entonces, vamos, ya sí que lo suelen ir incluyendo, pero bueno, es una forma más. Tenemos un carácter ahí en castellano que nos puede ser útil a la hora de meter una contraseña segura. Y luego el uso de keylogger, pues si no sabéis lo que es, bueno, un keylogger es un malware que se te instala en el equipo y lo que hace es registrar todo lo que tecleas. Todo lo que vas tecleando en el ordenador lo va registrando y se lo va mandando a atacante. Entonces, si en algún momento él detecta con todo lo que vas escribiendo que, uy, mira, esto parece un usuario y una contraseña, pues ya tiene tu clave para entrar, es lo más común, un keylogger. O un software espía, que si tienes la red wifi abierta, pues te pueden cargar un software que espíe, con un software que espíe esa red, pues pueden ir capturando paquetes. También es muy común el tema de las redes wifi gratuitas, que no sé si es el man in the middle, como lo llaman. Plantar una red wifi en un sitio que sabes que hay wifi abierta, no sé, en un centro comercial o cerca, la gente se conecta a esa red wifi, que nunca no lo he visto un poco absurdo, porque la cantidad de datos que nos dan actualmente las operadoras conectarte a una red wifi pública para hacer gestiones me parece un poco absurdo. Pero bueno, ponen esa red wifi ahí como si fuera la red wifi gratuita del centro comercial o no sé, o que la ha puesto el ayuntamiento o cualquier cosa, te conectas, haces una gestión en el banco, ya tienen tus datos de acceso al banco. Entonces es muy peligroso. ¿Vale? Y luego siguientes serían los insiders, yo los llamo los topos. Los topos serían pues, personas dentro de la organización que tienen acceso al sistema y que pueden filtrar información, ya sea pues, accidentalmente o intencionalmente. Intencionalmente, pues no sé, pues, gente que esté en la empresa, que es no sé, un ciberdelincuente, que se ponga en contacto con una persona que esté un poco hasta las narices de la empresa o lo que sea y le paga un dinero y te da acceso al sistema o te da información o lo que sea para poder acceder, pues existe. O igual, o te vas de la empresa no tiene la precaución de cambiar tus datos de acceso o eliminar tu usuario o lo que sea, y también es una vía para que o entres tú, o si estás descontento como te han echado o cómo te has ido o lo que fuera, o cómo te han tratado, o lo vendas ese dato igual y sacas un beneficio. Y luego, bueno, accidentalmente también hay fugas de datos. Digo, con el tema de correos electrónicos, etcétera, pues también se pueden provocar. Ese de que sin quererlo, pues pases datos que permitan a atacantes acceder a la empresa.
Luego unidades de memoria externa, o USB, también conocidos como pendrive, pues esto cada vez es menos habitual, como está mirando, pero bueno, como pongo aquí, dejar abandonada una memoria externa infectada con malware, esperando que alguien diga, uy, una memoria que se ha dejado alguien aquí gratuita, qué bien, para mí. Y la conectes dentro del sistema, pues todavía puede suceder. No solo que lleve infectado un malware y lo conecte diciendo, bueno, pues la conecto, la formateo y para mí, para guardar mis cosas. También hay USBs que destruyen, digamos, básicamente o rompen el dispositivo donde lo conectes, los USB killer, que le mete una descarga eléctrica al equipo, o fríe el procesador y se lo carga. Entonces, bueno, cada vez es menos común porque normalmente las empresas suelen tomar la precaución de, pues eso, los USB pues los bloquean, los capan, como solemos decir, para que no se puedan conectar ese tipo de memorias. Pero vamos, una pequeña empresa lo más normal es que lo tenga abierto. Entonces, si alguna vez os encontráis una memoria cerca de donde trabajáis tirada ahí al lado, estratégicamente, pues no la conectéis ni en vuestra casa ni en, en ningún lado. ¿Vale? Y ya por último tenemos estas dos que son carencias en el cifrado de datos, ¿vale? Pues como os he dicho antes, por usar claves, pueden provocar fugas de información, se usan claves simples y que sean fáciles de deducir, el 1, 2, 3, 4, el admin, tu nombre y cuando naciste, el nombre de tu perro, etcétera. Uso de protocolos obsoletos, protocolos de encriptado se refiere, que ya estén obsoletos y que, bueno, como decía al principio, con el avance de las tecnologías, pues lo suyo es usar los protocolos más actuales para que sea más difícil desencriptar los datos que se utilicen. Igual, y el olvido del cifrado de documentos en la nube, tener algún almacenamiento en la nube para tema de documentos o bases de datos, etcétera, y que esto no esté debidamente cifrado. También es una vía para conseguir información y acceder a los sistemas. Y yo el último, creo que es el último, no me sale, debilidades en la cadena de suministro. Esto es, como pongo aquí, es si los sistemas de un proveedor tecnológico con el que hemos contratado un servicio, pues sufren un incidente, pues nuestros datos pueden verse comprometidos, por lo que siempre es recomendable pues, revisar todas las cláusulas de seguridad a nivel de servicio. ¿Esto qué es? Pues que tengamos una empresa, ya las empresas pueden ir creciendo y a la hora de tener determinados servicios, pues los vas derivando en otras empresas. No sé, tenías un servidor en tu empresa, va creciendo, a lo mejor ya no te sale rentable tener un equipo en tu empresa como servidor y decides pues, ponerlo en la nube, un clouding que se llama. Pues ese tipo de si hay alguna debilidad, si donde tú contratas el cloud y no actualizan correctamente, porque a lo mejor no ha quedado claro quién es el que tiene que administrar ese cloud, digamos. Si a lo mejor no te ha quedado claro que lo tienes que administrar tú en lugar de una persona que trabaje en esa empresa, pues a lo mejor a ti se te puede olvidar aplicar parches, aplicar cosas en ese alojamiento y al final estar expuesto a vulnerabilidades que se vayan descubriendo, sí. Entonces, hay que revisar bien cuando contratas un cloud de este tipo, pues ver las cláusulas de seguridad a nivel de servicio, para ver de quién tiene la responsabilidad, qué sucedería en caso de que haya alguno que se comprometan los datos, las aplicaciones, lo que sea. ¿Vale? Bueno, ya por último, pues he puesto aquí, bueno, esto es más a nivel de empresa, realmente. ¿Qué hacer para controlar estos vectores de ataque? Ahí lo he dividido en dos, que son fallos humanos o fallos técnicos, pero bueno, ahora básicamente es lo que la mayoría son lo que hemos ido viendo. En cuanto a fallos humanos y organizativos, pues tenemos que formarnos y sensibilizarnos. ¿Esto qué quiere decir? Pues formarnos que hay que, a los empleados, digamos, a la gente de la empresa, deben recibir charlas de concienciación, formarse, digamos, en temas, sobre todo el tema de contraseñas, sensibilizarnos al hecho de que estamos en un trabajo y tal, y no, bueno, pues no es tu ordenador, entonces eso de descargarte cosas que no son del trabajo, etcétera. Aunque bueno, normalmente en las empresas se ponen límites como instalando firewall, como en nuestro caso, instalando firewall para que bloqueen ese tipo de archivos o páginas que no se puedan visitar porque se categoricen como malware o amenazas pues es una forma de bloquear este tipo de vectores, sobre todo el de formarse y, bueno, y sobre todo hablando de las contraseñas, no quejarnos tanto que sí, bueno, que las contraseñas son un rollo, el tema de tener que cambiarlas a menudo, poner contraseñas que no sepamos o que no podamos recordar, pero bueno, para eso están los gestores de contraseñas que son muy útiles para esta tarea.
Luego aplicar políticas de uso con restricciones y usos permitidos y si fuera necesario sanciones. Pues eso, para nombre, o sea, entrar en dominio, usuarios de dominio que tengan restricciones a la hora de acceder a qué sitios o que puedan usar determinadas aplicaciones. Incluso, pues eso, imponer sanciones para que sea todo un poquito más, esté un poco más controlado. Establecer acuerdos y compromisos desde el comienzo, pues el saber qué consecuencias pues tienen o a comprometer, el propio trabajo se compromete a ciertas cosas y acuerdos para controlar ese tipo de actuación. Y luego, sobre todo, identificar a los responsables de seguridad de cada servicio entendiendo, sería la persona que más conocimientos tenga en este tipo de tecnología y asegurarse que sea una persona competente en ese campo y que se vaya formando o reciclando, ¿no? Para, digamos, que sea el responsable de la parte de seguridad, pues lo tenga todo más o menos controlado. Entre los fallos técnicos y configuración, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, pues esto, conocer los activos, tanto en nuestra instalación como en nuestros proveedores. Esto es, pues, conocer, digamos, tener controlados los equipos que tenemos, pues los routers, los firewall, todo. Y también en el tema de si tenemos servicios alojados en la nube, pues también saber qué tipo de sistema tienen, en qué versión está, o si en el caso de que nos toque a nosotros administrarlo, si no, bueno, si es una persona de allí que esté contratado, que tenga que realizar esas tareas, pues bueno, esa parte nos podríamos olvidar de ella, pero en el caso de nuestras instalaciones, pues tenerlo todo más o menos controlado. Revisar amenazas que puedan afectar a nuestros sistemas y valorar los daños que podrían causar realizando un análisis de riesgo. Pues eso. Entonces, según lo que tengamos nosotros instalado en la organización, o pues verificar, o sea, qué podría afectar qué nos podría atacar o qué nos podría afectar a nuestro sistema, analizando, pues eso, de qué manera lo pueden hacer y los daños que se podrían causar para poner los medios. Actualización, una política de actualización y configuraciones, pues revisar frecuentemente que las versiones de todo lo que tengamos en temas de seguridad estén actualizados y bien configurados. Proteger las comunicaciones y las redes Wi-Fi con cifrados, con firewall, con de todo, eh, digamos, tenerlo todo bien, que vaya todo encriptado, etcétera. Monitorizar los accesos a las redes y servicios, aquí entrarían los firewall, como comentaba, pues ver el movimiento, cómo se va, quién accede a qué servicio, o quién nos lanza peticiones, dónde vamos nosotros lanzando peticiones, etcétera. Digamos, un tema de monitorización que, bueno, la semana pasada mi compañero Alberto dio un webinar sobre ello, pues es una opción. Y luego también, pues, gestionar permiso de acceso, pues, aunque es un poco rollo y cada vez está más extendido, pues usando el tema del 2FA o el MFA, que es el 2FA es la autenticación de doble factor, o el MFA que es de múltiple factor, que es lo mismo que el 2FA, pero en vez de con dos, con más de dos. El típico, intento acceder aquí, me mandan un mensaje con un código, meto el código, a lo mejor luego tengo un captcha que rellenar, etcétera. ¿Vale? Y aplicar, y aquí como también aplicar políticas de cambio de contraseña, pues eso, cada cierto tiempo, pues cambiar las contraseñas porque no es bueno tener tampoco contraseñas que estén durante mucho tiempo las mismas porque es muy fácil de vulnerar. Si vamos variando la contraseña cada cierto tiempo, es mucho más complicado que esa contraseña se llegue a adivinar, ¿vale? Y bueno, en principio esto es un poco los vectores de ataque. Hay más seguramente, hay más opciones. En otros webinars hemos mostrado, digamos, lo que son tipos de ataque. Hemos hablado de los phishing, de man in the middle, de inyecciones SQL, que bueno, si los queréis revisar, están allí disponibles para verlo. Esto más que nada es un poco a nivel de concienciación, para que veáis por dónde se puede acceder a un sistema y lo que tenéis que hacer un poquito para tener cuidado de que no accedan, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta o alguna consulta o alguna sugerencia para próximos temas, pues aquí estoy, esperamos un minutillo y si no, pues damos por finalizado el webinar de esta semana. Ha sido breve, sencillo, pero bueno, espero que haya servido para algo. Vale. Semana que viene no sé exactamente qué webinar, no sé el tema que va a ser, lo ponemos como sorpresa, pero bueno, se habrá también webinar la semana que viene. Y tampoco sé exactamente quién va a ser el que lo va a dar, pero seguramente que será un tema chulo. Bueno, veo que no hay preguntas, por lo que bueno, emplazaros a la semana que viene, al miércoles que viene, a la misma hora de siempre, a las 3:30, y bueno, y veremos a ver qué tenemos preparado para vosotros.
Venga, pues nada, ya sin más me despido. Tenéis ahí las vías de comunicación en caso de querer contactar con nosotros para cualquier cosa o sugerencias. Y nada, ya nos vemos la próxima semana. ¿De acuerdo? Pues nada, venga, nos vemos.